Damos la bienvenida a nuestro queridísimo colaborador Iñaki García Uribe. Iñaki, arrastión. Arrastión, Susana. Bueno, no vamos a perder tiempo porque yo estoy mirando lo que nos has traído, que en la anterior ocasión nos quedó pendiente, y es que vamos a hablarles la segunda entrega de esa maravillosa trilogía de los caseríos vascos, dueños del paisaje de nuestro territorio. Iñaki, luego hablaremos de lo que nos has traído, luego. Pero antes, Iñaki, para la gente pues que no vio esa primera entrega de los caseríos vascos, donde comentaste el origen, cómo se pagaban, la relación de los caseríos con Leonardo da Vinci, que mucha gente, alucinó. Sí. Para toda esa gente que se perdió esa primera entrega, ¿nos puedes hacer un pequeño resumen de lo que contaste antes de hablar de esta segunda parte de los caseríos vascos? Vamos a intentarlo. En cualquier caso, hoy en día, el que no lo ha visto puede conectarse en YouTube al canal de Tele7 y es muy cómodo, esto antaño no había, ¿no? Y poder ver un programa atrasado. Hace poquito, hace 2 semanas y poco más, estuve haciendo una introducción un poco histórica sobre el caserío vasco, la casa de los labradores censuarios vizcaínos y guipuzcoanos. Un cambio de vida diferente en las familias vascas en el paso del siglo XV al siglo XVI. Hasta hace 500 años nuestros antepasados no vivían en caseríos, no existían los caseríos. Fue de repente cuando copiaron la idea de... concretamente la idea de soporte de madera de Suabia, de Alemania, copiaron las ideas y a los ingenieros y a los arquitectos que estaban trabajando en esas catedrales gigantescas que se estaban construyendo, que tardaron siglos en construirse, pues la de Palencia, la de Burgos, la de Salamanca, otros que venían de Francia, y luego también por el interés del Camino de Santiago, que lo que hace es llevar por el camino a mucha gente del mundo de la arquitectura, del arte, y nuestros antepasados los fichaban para que les construyeran la casa del baserritarra, del labrador, yo creo que más importante de Europa. Algo que cambió la vida de nuestros antepasados. También explicamos lo que creemos que había antes de los caseríos, que eran o caserías o protocaseríos. Es un poco rollo el explicar y además yo creo que va a descoyuntar a lo que queremos hablar hoy, ¿no? No metiéndonos en el fango ese de los protocaseríos, que eran como unas chabolas, unas chozas. Esto lo sabemos porque se han encontrado los pies de poste en las cocinas de 20 caseríos que se han excavado hasta la fecha. Hasta hace 20 años no se había excavado ningún caserío, luego no sabíamos cómo podían ser los antepasados de los caseríos. Hablamos de que se tardaba 18 meses en construir un caserío, que se hacían 3 pagos, un primero a la firma de la obra, un segundo a un tercio de la misma y un tercero en una comida, que es como acostumbramos los vascos a cerrar los tratos. Iñaki, hoy nos vas a contar en esta segunda parte de esta trilogía del caserío vasco, esos dueños del paisaje de esta santa maravillosa tierra. Nos vas a contar alguna que otra curiosidad, como siempre, explicando esa historia del caserío y la relación, porque estamos en Luchana, sí, en Baracaldo, y qué relación hay entre Baracaldo, que me imagino que habría caseríos, y esa construcción y esos caseríos de antaño. Bueno, Baracaldo tiene una relación algo más potente incluso. Baracaldo en su conjunto, ¿no? Los barrios de Baracaldo, Retuerto, Luchana, vamos a llamarla todo Baracaldo, que así se llama además, aunque tengan personalidad propia cada barrio, ¿no? Los caseríos se dejan de construir en el año 1900, año arriba, año abajo. A partir de la entrada del siglo XX no se construye ningún caserío más. Y eso es motivado por la instauración de la siderurgia, sobre todo en Baracaldo, alrededor de Baracaldo y también en mi pueblo, en la villa de Miravalles, de Ugao, de donde yo soy, se instalan una serie de empresas que trabajan alrededor de Altos Hornos de Vizcaya. Requiere de muchas empresas pequeñitas Altos Hornos, ¿no? Pero al hacerse Altos Hornos de Vizcaya, esta industria tan gigantesca, el campo vasco vizcaíno se va desforestando, se va bajando a
a la margen izquierda y los caseros vienen a trabajar, a cobrar su primer sueldo, nunca habían tenido un sueldo los caseros, y van olvidándose un poco los caseríos. Pero no es eso es el motivo exactamente el porqué. Entre otras cosas, no nos quedan casi árboles. Para la construcción de un caserío tipo necesitábamos de unos 350 robles, 100 de ellos de más de un siglo y 250 jóvenes de menos de un siglo. Si multiplicamos por 40.000 caseríos que se construyeron, no nos quedan árboles. Tenemos que ir a otras provincias a buscar árboles. Esto va complicando la situación y la industrialización cambia ese modo de vida que llevaba gestándose 4 siglos, 400 años. Luego, Baracaldo, en parte, tiene la culpa de que se dejaran de construir los caseríos. Y porque también se necesita mucho terreno para construir estos caseríos, Iñaki, también esa, bueno, pues esa industrialización, mucha gente que va a trabajar en esas grandes empresas necesita de, bueno, acoger a mucha gente que incluso viene de otros lugares y, claro, en un caserío que tiene terreno, que es un caserío grande, pero que tampoco tiene de igual demasiadas habitaciones, se necesita mucho terreno, en cambio es más práctico alojarles en casas o en edificios. No te creas, sí, no. Por un lado, los caseríos los caseríos de origen tenían una media de 800 a 1000 metros cuadrados habitables. No tiene nada que ver con las ratoneras en las que vivimos hoy en día la mayoría de la gente, ¿no? Que vivimos en... Bueno, algunos tenemos la suerte de vivir en 90 metros cuadrados, pero hay mucha gente que vive en muchos menos metros cuadrados, menor, ¿no? La gente, cuando baja a trabajar a las siderurgias, cuando viene al Baracaldo industrial y alrededores a trabajar, le queda muy lejos el subir a su caserío de Matiena, de Fruniz, de Sopelana. No existen comunicaciones como existen hoy en día. Por supuesto que no tiene coche nadie. Tampoco bicicleta, que era un lujo como hoy en día el coche, ¿no? De tal manera que se tiene que buscar la vida. Y en una primera pensión acaba comprando un pisito o alquilando con ese jornal que estas empresas importantes de Baracaldo le van dando al mes, ¿no? Se cambia el modo de vida y yo creo que se desatiende el caserío, como que es una fase diferente, ¿no? Tanto es así como que hasta los años 80 no se restauran los caseríos en general. El gobierno vasco saca una norma que financia la restauración de caseríos, estoy hablando hace 30 y pico años, y es cuando nos damos cuenta de que vivimos en Leioa o vivimos en Igorre, el caserío de los haitites está arriba, entonces vamos a montar un choco. Pues qué cosa más bonita que montar un choco en el caserío para ir los viernes con la cuadrilla a comer un poquito chorizo y unos pimientitos a la brasa. Pero es hasta los años 80 cuando nos damos cuenta de esto. Luego, los tenemos abandonados, estando ahí en el paisaje, como dueños que son, que bien has dicho, durante bastante tiempo. Es un tiempo de mucho cambio. El comienzo del siglo XX, bueno, por supuesto que luego llega la guerra, la posguerra, que no sé qué de las dos cosas fue peor, y bueno, en fin, estamos como para caseríos, ¿no? ¿Cómo eran? Porque hablamos de bueno, pues, esos caseríos tipo, por ejemplo, del siglo XVII, con esa superficie, pero ¿cómo eran por dentro? ¿Qué había por dentro? ¿Había espíritus? Bueno, espíritus siempre ha habido en todos los pueblos, en el vasco, en el canario, en el irlandés. Los caseríos eran una fábrica y una vivienda en conjunto. Era la fusión de las necesidades para sobrevivir y para vivir, ¿no? Por un lado estaba el lagar de sidra, estaba el almacén de cereal, estaban los aposentos para el ganado que lógicamente estaban abajo, y justo encima estaba la habitación. ¿Por qué? Porque el ganado era la calefacción. El calor que desprendían los animales era lo que se subía y daba calor a la gente para que no se muriera de frío, ¿no? Entonces no habría calefacciones y las ventanas no tenían los cerrados, estos metálicos que tenemos hoy en día tan buenos, ¿no? Por otro lado estaba la cocina. En el origen de los caseríos la cocina es central. Las chimeneas son modernas, solo tienen 2 siglos y poco. En los caseríos sí había chimeneas, en palacios y en torres, pero no en caseríos. Y bueno, pues la cocina con el fuego central era, en fin, el parlamento. Era donde 3 generaciones que vivían en el baserri, los abuelos, los hijos y los nietos, en ese fuego bajo, pues hacían la vida, y seguramente que el abuelo les contaba a los nietos
cuando les subía en su regazo esa leyenda del olenchero que bajaba del monte con su cara tiznada y que traía un regalo en la bolsa a los niños pequeñitos si estaban dormidos. Había muchos objetos, bueno, llámese muebles, objetos en ese caserío, por una superficie tan grande, pero claro, no sé si tenía muchos objetos, además de quizá espíritus y además de, bueno, pues incluso los camisones largos que se ponían, ¿no? La mama. En fin, los espíritus, yo no sé si hay más espíritus hoy en día que entonces, ¿no? Bueno, fantasmones hay muchos, Sí, y sí, por fantasmonas. supuesto. Pero bueno, Eso es otra cosa. sí, había, concretamente en un caserío vasco del siglo XVII, del apogeo del caserío, había 452 objetos diferentes dentro del mismo, sin contar la ropa, los zapatos y los camisones de las emacumes, que no los contamos. Pero yo digo esto como que parece que sé algo, y no es tanto verdad como que tengo que decir que este trabajo lo ha hecho a quien yo apodo el flautista de Amelín, Alberto Santana Ezquerra. Ya comenté en el anterior programa, pero tengo que volver a hacerlo porque si no cito la fuente de quien me enseña, sería como que me estaría negando a mí mismo. Alberto Santana es un deustoarra de Bilbao, o bilbaíno de Deusto, no sabría cómo dejar esto. Lleva 30 años estudiando los caseríos, él es etnógrafo, es historiador, medievalista, es un portento. A mi entender es uno de los mejores historiadores que hay en todo el Estado español, pero sin duda que el que mejor lo explica de todos los que existen, ¿no? Es un hombre muy cotizado en congresos, en fin, da conferencias por todo el mundo, trabaja en la Diputación Foral de Vizcaya, es técnico en etnografía y es el que lleva haciendo estudios sobre los caseríos y es el que cuenta todo lo que yo os cuento. Yo no hago más que de vocero. Hombre, me gusta el tema, creo que se puede comprobar que es una materia que me atrae muchísimo, que me apasiona, es como el cuadro de mi vida, los caseríos, pero yo solo sé que no sé nada, o sé poco, sé lo que cuenta Alberto, yo lo repito, soy un fiel seguidor de él. Alberto es el promotor de que se excaven estos 20 caseríos que se han excavado desde hace muy poquito tiempo, y esas excavaciones nos están hablando, nos están contando cosas. La arqueología es la que marca la pauta en la historia, ¿no? Y bueno, pues no tenemos más que agradecerle a Alberto que sea una ventana abierta en el conocimiento de muchas materias, pero sobre todo de los caseríos, que le puedes estar escuchando horas y horas. De hecho, cuando da una conferencia, y da bastantes al año, pues está abarrotado allá donde va, ¿no? Alberto es el que desgrana esta bonita historia de que hay 452 objetos dentro de los caseríos, sin contar los camisones de las emacumes. Porque lo de los camisones tiene un doble fondo, que no lo trataremos hoy y lo dejaremos para otro día. Porque hoy tenemos que hablar también es muy bonito de esta maqueta. Eso es, vamos a dejar un poquito de interés en el espectador. Esto iba dentro de una de las 10 cuchas que tenía el caserío, y esta era la cucha del amor. La cucha de la emacume, que se iba a casar con un casero de otro caserío, y en ese arcón, en esa cucha, llevaba sus cosas más preciadas, entre ellas la ropa de cama, esa lencería de época, esos camisones, con una tacita de plata. Pero lo de la tacita de plata, que ya es un espectáculo histórico, de lo que sabemos poquito, lo vamos a dejar, por supuesto, para el siguiente programa, porque sí, vamos, tiene que ser así, ¿no? Porque tendremos esa tercera entrega de esta trilogía maravillosa sobre los caseríos vascos, y no nos podemos marchar sin hablar de esta estación. Bueno, esta maqueta, que ya lo he descubierto, fíjate, no quería decirlo. Bueno, no pasa nada. Pero ya lo hemos dicho, es la estación de tren de Ugao, que tiene también su historia. Pues sí, la he traído un poquito adrede. Esta maqueta la hizo mi aita Javi el del Estanco, Javi García Rodrigo, ya falleció hace 5 años. Era un etnógrafo montañero, un hombre muy curioso, y reprodujo los poquitos elementos arquitectónicos que tenemos en Ugao de interés, que son media docena, en maqueta a una escala exacta, ¿no? Y en este caso me ha venido bien y la he traído
porque esta estación es del año 1928, es la estación de tren de Miravalles y es de estilo neovasco. Es lo que podemos llamar lo que se construye después de acabar de construirse los caseríos. Como he dicho, en el año 1900 más o menos se dejan de construir caseríos. Prácticamente no se construye ninguno más. Se han construido 40.000. Pero al de muy poquito en Iparralde, en San Juan de Luz, en Don Iván Eloitzun, en Anguelu, en Anglet, sobre todo, se empiezan a construir híbridos entre caseríos y chalets. Este es un ejemplo de ello, ¿no? Una cosa intermedia entre lo que puede ser un chalet, un palacete y sus formas de un caserío, pero no es un caserío como tendría que serlo, ¿no? Bueno, pues en este caso las estaciones de tren desde Orduña hasta Bilbao, en el año 1928, se derriban todas las estaciones. Por cierto, no sabemos cómo eran, no hay ninguna foto que nos muestre cómo eran las estaciones de tren. Hablo de Luyando, Amurrio, Laudio, Areta, Miravalles, Arrigorriaga, Basauri, Dos Caminos, Ollargan, ¿no? Vale, son todos diferentes, pero son caseríos, réplicas de caseríos, casas neovascas. Y es el marqués de Urquijo, quien entonces era Estanislao Urquijo Usía, que era de Llodio, del Laudio, como sabéis, la estirpe Urquijo y el apellido en sí, vamos, es de Llodio, quien era jefe de la compañía, era vicepresidente de la Compañía del Norte, que después se llamaría Renfe, y es el que decide, él era un hombre muy costumbrista, tirar todas las estaciones y hacer estos edificios tan bonitos. Concretamente, la de Ugao, que es la que estamos viendo aquí, es una maravilla de obra arquitectónica, es una preciosidad y tengo la suerte de que quien inauguró esta estación era mi bisabuelo, que era Lucas Rodrigo, casualmente, ¿no? Que en fin, todavía me toca un poquito más el corazón, ¿no? No somos los primeros en el Estado que construimos casas típicas en estaciones de tren, porque ya, si no me confundo, en la zona de Usurbil, de Añorga, ya decenios antes también tiene alguien la idea de construir. Y estas estaciones de la línea de Orduña-Bilbao, estos caseríos, los construye un canario, José Enrique Marredo Regalado, curiosamente. A él le encargan la obra. También es curioso que tanto la de Orduña como la de Bilbao, los dos puntos cardinales, no se tiran las estaciones, pero sí el resto de ellas, ¿no? Es algo que nos llama la atención. Iñaki, dentro de poquito pondremos, bueno, punto y final. A mí me da mucha pena, pero hay más temas de los que hablaremos en esta sección, este rinconcito de historia, en este recorrido por nuestra historia más reciente, nuestros antepasados, pero sí que en el próximo programa hablaremos de esa tercera parte, ¿no? Esa trilogía, sí, que yo creo que, ¿no?, igual pondrá punto y final para seguir hablando de otros temas de interés. Sí, si te parece a ti, yo encantado. Mandas, Yo encantado de escaparme de Ugao y poder comentar lo poco que sé. En esta tercera y última parte que haremos ahora en julio, hacia mediados de julio, hablaremos de la famosa tacita de plata, de la cucha del amor, y desgranaremos los 452 objetos que tenía un caserío tipo dentro del mismo en el siglo XVII. La mayoría de ellos ya no existen, ya han pasado a mejor vida, ¿no?, porque ha cambiado la sociedad. Recordaremos una docena de ellos, porque seguro que sobre todo la gente mayor que nos esté viendo se alegrará al escucharlo. Pues Iñaki, nos vemos dentro de poquito. Ahora ponemos fecha a nuestro siguiente encuentro. Muchísimas gracias, como siempre, por colaborar con nosotros y por hacernos viajar un poquito en el tiempo. Gracias, Iñaki. Eskerrik asko zuri. Nos tenemos que marchar. Mañana volveremos a estar con todos ustedes. Mañana jueves, aquí en Objetivo Vizcaya, en Tele7. Gracias por elegirnos y por estar al otro lado. Un besito. Gracias, agur.